Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar hablándole a ustedes del programa divino por el cual cada ser humano vive en este planeta Tierra, para que así cada uno comprenda el motivo de su existencia en esta tierra y pueda llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Cada persona que vive en este planeta Tierra está sujeto a la muerte, porque ha nacido en este planeta Tierra a través de la unión de un hombre y de una mujer. Pero muchas personas no han comprendido el por qué estas cosas han sido en esa forma, y tampoco han comprendido la forma en que pueden obtener la vida eterna. Ahora, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 2, dice de la siguiente manera: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, para vivir eternamente. Ninguna persona podrá vivir eternamente sin comer del árbol de la vida. Y eso sería entonces el regreso al Edén. Pueden tomar asiento si tienen la voluntad. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego le formó el cuerpo físico, lo colocó en el huerto del Edén, el huerto que Dios había hecho para que Adán allí se ocupase de la labor que Dios le había encomendado. Y Dios le dio una compañera, y luego dice que le dio la orden de multiplicarse. Le dio una compañera para multiplicarse. Le dio una compañera para traer hijos de Dios a este planeta Tierra. Y todo esto fue colocado en el huerto del Edén. Y allí fue colocado también el árbol de la vida, para que así el ser humano pudiera vivir eternamente y traer los hijos de Dios a este planeta Tierra directamente de otra dimensión, de una dimensión celestial, a esta dimensión terrenal, por el huerto del Edén. El huerto del Edén era nada menos que la conexión celestial con otra dimensión, por donde vendrían los hijos de Dios. Así como Adán vino por creación divina a este planeta Tierra de otra dimensión, también los demás hijos de Dios vendrían de otra dimensión
por el paraíso en el programa original de creación divina. Pero allí en el huerto del Edén estaba Adán y Eva, y vendría un momento en el cual se iba a decidir la forma en que la raza humana se multiplicaría. Y para eso allí estaban dos árboles simbólicos, los cuales tenían la forma en que la raza humana vendría a este planeta Tierra. Por uno, a través de creación divina para vivir eternamente. Por el otro, por la unión de un hombre y de una mujer en las relaciones íntimas del sexo, para así venir los seres humanos. Pero por esa forma el ser humano sería temporero en esta tierra, mortal. Y por cuanto no era en la perfecta voluntad de Dios por el árbol de la vida para vivir eternamente, la raza humana tendría un sinnúmero de problemas por medio del otro árbol. Ahora ya sabemos que son árboles simbólicos, por lo tanto podemos ver la importancia de estos árboles. Eran tan importantes que decidían la forma en que el ser humano se multiplicaría en este planeta Tierra y la clase de vida que el ser humano tendría en este planeta Tierra, o eterna o temporera, o llena de felicidad en armonía con Dios, o llena de problemas, de dificultades y en conflicto con Dios. El ser humano tenía delante de sí la multiplicación de la raza humana, la cual Dios le encomendó. Por eso la raza humana todavía sigue ella multiplicándose, porque le fue encomendada a la raza humana en el huerto del Edén la multiplicación. Ahora encontramos que el hombre, el ser humano, al caer allá en el huerto del Edén, donde tenía la conexión con la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión por donde los hijos de Dios tenían que venir a este planeta Tierra para vivir eternamente. El huerto del Edén representaba para Adán, para el ser humano, más de lo que los seres humanos han pensado. Pues ese era nada menos que el huerto que Dios había colocado en esta tierra. Era el huerto de Dios colocado en este planeta Tierra, en donde Dios estaba y tenía compañerismo, comunión con Adán, con el primer hijo de Dios, que en carne humana pisó este planeta Tierra.
Él estaba allí, teniendo un cuerpo físico creado por Dios, que no podía morir, a menos que en la elección eligiera el árbol de ciencia del bien y del mal, para así la raza multiplicarse y venir en la forma que hoy en día vienen los seres humanos, por la unión de un hombre y de una mujer. Esa elección sería la única que le pondría término de tiempo a la vida de Adán en esta tierra. El día que comas, morirás. Delante de Dios un día es como 1000 años de los nuestros. Desde el momento que Adán comió, desde ese día en adelante no pasaron 1000 años, y de ahí en adelante ningún ser humano viviendo en este planeta Tierra en cuerpo terrenal ha vivido 1000 años, porque no puede durar un día. Durante ese día, durante esos 1000 años, tiene que morir. Por eso, desde que Adán cayó, le comenzó a contar el tiempo. Antes de caer, no sabemos cuántos cientos o miles o millones de años Adán estaba vivió en la sexta dimensión, en su cuerpo o espíritu teofánico, no sabemos cuántos miles o millones de años, y luego vivió en este planeta Tierra una cantidad de tiempo también, pero luego de la caída le comenzó a contar el tiempo. Fue sacado del huerto de Edén, en donde el tiempo no contaba, en donde solamente había eternidad. Cuando fue sacado del huerto de Edén, fue sacado de la eternidad, donde estaba el árbol de la vida, el árbol que le daba la vida eterna o la eternidad, porque en el huerto del Edén estaba allí la vida eterna, estaba allí la eternidad, y Adán, estando allí, estaba en eternidad. Por esa causa, cuando el hombre cayó y Dios llevó a cabo el juicio, ese juicio divino, Dios dijo: el hombre actualmente es como uno de nosotros, como Dios y los arcángeles y los ángeles, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, no es correcto que el hombre permanezca en el huerto del Edén. Así es que es necesario sacar al hombre del huerto del Edén, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva eternamente. Viva para siempre. Dios no desea que el ser humano viva eternamente en una forma caído. Él no desea que el ser humano viva eternamente con un espíritu del mundo y con un cuerpo corruptible, que aunque esté viviendo eternamente, cada vez esté enfermándose y esté teniendo tantos y tantos problemas. Si con 50 o 100 años que el ser humano vive, tiene tantos problemas, y ya cuando llega a 70 años ya desea morirse, porque ya no resiste más. ¿Cómo sería vivir una eternidad sin poder morir?
con tantos problemas, con tantas guerras, con tantas enfermedades, con tantas luchas. Luchas en todos los campos, en todos los sentidos. Y luego, el enemigo de Dios estaría controlando todas las naciones por toda la eternidad. Así es que, conforme el programa divino, el hombre no podía permanecer en el huerto del Edén, porque el hombre no puede permanecer viviendo eternamente en una forma caída, con un espíritu del mundo, con un espíritu que no pertenece a la eternidad, un espíritu que lo lleva hacia el mal, un espíritu que ha recibido cuando ha nacido en este planeta Tierra, y un cuerpo que ha obtenido de papá y de mamá, el cual no es perfecto. Por eso se enferma, por eso se pone viejo, y por eso al final le espera la muerte. Así es que Dios no desea un cuerpo así para sus hijos, para toda la eternidad. Él desea un espíritu y un cuerpo eterno. Amén. Y para eso tiene que ser creado por Dios. Amén. Lo cual Él tiene para cada uno de sus hijos. Ahora, vean ustedes, Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que no tomara del árbol de la vida, porque ya habían tomado del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora usted puede ver que cuando Dios coloca delante de los seres humanos la vida y la muerte, cuando el hombre acepta o toma la muerte, ya no hay lugar para tomar la vida. Ahora Dios había colocado estos dos árboles y luego de su elección ya no había lugar para tomar del otro, como algunas personas hacen. Voy a tomar de esto y luego tomo de esto también. Con Dios es muy diferente. Dios dice: yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, la bendición, para que viva tú y tu simiente. Amén. Luego de Dios colocar delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición, recomienda que escoja el ser humano la vida, la bendición divina. Así es que Dios, podemos ver que le recomendó a Adán no tomar del árbol de ciencia del bien y del mal, porque la muerte estaba detrás de ese árbol. Pero había otro, el de la vida. Detrás de ese árbol estaba la vida. Ahora, en Apocalipsis tenemos una promesa muy grande. Ya hemos visto que Dios sacó del huerto del Edén al hombre para que no pudiera alargar su mano y tomar del árbol de la vida y vivir eternamente. Y cerró el camino colocando querubines con una espada encendida que impidiera el paso hacia el árbol de la vida. O sea, cerró el camino al árbol de la vida. Para el ser humano tomar del árbol de la vida, tiene que regresar al huerto del Edén. Y tiene que ver y tomar el camino a el árbol de la vida. Así es que tiene que conseguir el camino al árbol de la vida, el cual está en el huerto del Edén.
Así que tiene que llegar al huerto del Edén. Y alguna persona me dirá, ¿y dónde quedaba el huerto del Edén en aquellos días de Adán? Esto quedaba tan lejos, por allá, por más allá de Ur de los caldeos, por allá por Caldea, por allá quedaba el huerto del Edén. Por esa área de allá quedaba, y para usted llegar allá y luego no encontrar ese lugar, porque Dios se encargó de el huerto del Edén siendo el paraíso de Dios y estando las relaciones divinas en esa etapa interrumpida, Dios se encargó del huerto del Edén, que cualquier persona que quiera encontrarlo literalmente no lo puede encontrar, porque el huerto del Edén era nada menos que un lugar donde una dimensión celestial estaba manifestándose, y donde esa dimensión celestial haría que los hijos de Dios pasaran por el huerto del Edén y se materializaran en carne humana por la palabra hablada, por creación divina. Entonces el huerto del Edén es el lugar para la creación divina de los hijos de Dios a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así es que para llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo y recobrar la imagen y semejanza divina que el hombre con la caída perdió, que la raza humana con la caída ha perdido, se requiere que regrese al huerto del Edén. Para regresar al huerto del Edén, Dios tiene el programa de redención, el programa en donde se abre el camino al árbol de la vida, en donde el ser humano regresa al huerto del Edén. ¿Y cuál es ese camino? 2000 años atrás apareció un hombre en la tierra de Israel y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es el Señor Jesucristo, y Él es el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Es el único camino a la vida eterna. Amén. Es el único camino al árbol de la vida. Es la única verdad divina. Y nadie puede llegar al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Amén. Él es el camino a la vida eterna. Él es la verdad de la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. El verbo, la palabra, es la vida. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, y le conocimos por el nombre del Señor Jesucristo. Él es el camino a la vida eterna. Él es el camino
Él también es la verdad. Él también es el árbol de la vida. Y Él está en medio del paraíso de Dios. El huerto del Edén. Ahora hemos visto al árbol de la vida, que no era un árbol literal, sino el Señor Jesucristo. Y hemos visto que el huerto del Edén, en el tiempo final, en donde estará el árbol de la vida, el Señor Jesucristo, en su segunda venida, no será otro lugar sino el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el monte de Dios, llamado también el monte de Sión y llamado también la Jerusalén celestial, como dice San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versos 22 y 23. No os habéis acercado al monte que se podía tocar, al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. No es otro lugar sino el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ese es el monte de Dios, ese es el monte del Edén, el huerto del Edén actualizado, en donde la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles se lleva a cabo. El Hijo del Hombre en su primera venida dijo que era la vida, que era el camino. Él también dijo que era la luz del mundo, la luz de los hombres. Y él en su segunda venida, viniendo a su monte, al monte de Dios, al monte de Sión, a su cuerpo místico, sigue siendo el árbol de la vida. Amén. El camino, la verdad, la vida para todos los hijos de Dios. Por esa causa, en este tiempo, toda persona tiene la oportunidad de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, que es su cuerpo místico, su monte o Edén espiritual, en donde su segunda venida se lleva a cabo. Por eso dice, y vendrá a Sión el libertador, porque Sión es el monte de Dios, es el monte del Edén actualizado. No hay otro monte con una promesa tan grande como el monte de Dios. Y en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el monte de Sión, el huerto del Edén actualizado, posee el árbol más preciado de todos los árboles, el árbol de la vida. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para darle a comer su mensaje, su palabra, y así cada persona pueda comer de ese árbol, pueda comer su mensaje y vivir eternamente. Por esa causa, en este tiempo en que vivimos, todos los hijos de Dios son llamados al huerto del Edén actualizado. Por eso dijo el Señor Jesucristo, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. ¿Dónde? En el huerto del Edén actualizado, en el monte de Sión. ¿Para qué? Para darle a comer del árbol de la vida gratuitamente,
para que cada uno pueda alargar su mano y comer del árbol más preciado de todos los árboles, comer de su fruto. Ahora estamos viviendo el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, el tiempo en que cada hijo de Dios está de regreso a el huerto del Edén para comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Por esa causa son llamados con gran voz de trompeta, con la trompeta final que dice San Pablo. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa es la promesa en el regreso al Edén de los hijos de Dios, porque está regresando a la eternidad, y por eso se requiere la intervención de una dimensión celestial que estuvo manifestándose en el huerto del Edén miles de años atrás, la cual se manifiesta en el huerto del Edén actualizado en el monte de Dios, que es el monte de Sión o cuerpo místico del Señor Jesucristo. Este es el tiempo en que en la cima del monte de Sión se manifiesta una dimensión celestial espiritual para producir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Por esa causa encontramos también en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 a el Cordero, al Señor Jesucristo, ya realizada su segunda venida. Lo encontramos en la cima del monte de Dios, y dice de la siguiente manera: dice, después miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, su nombre, y el nombre de su padre escrito en su frente. Ahora ve usted el monte que tiene el privilegio de la segunda venida del Señor Jesucristo, y todos los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos, son llamados a la cima del monte de Sión, que es el Edén actualizado, para cada hijo de Dios regresar al Edén y comer del árbol de la vida, comer de el mensaje del Señor Jesucristo en su segunda venida, que es nada menos que la gran voz de trompeta o trompeta final para recibir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, y así pasar a la eternidad con vida eterna al comer del fruto del árbol de la vida. Amén. En la caída Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que no comiese del árbol de la vida, y en este tiempo llama al hombre, al ser humano, a hombres y mujeres, a los escogidos, al huerto del Edén, para que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan eternamente, porque ha llegado el tiempo del regreso al Edén y a la eternidad. Porque en el huerto del Edén estaba la eternidad, y el que allí viviese, vivía eternamente.
Así es que con el regreso de los escogidos de los hijos de Dios al huerto del Edén actualizado, se regresa a la eternidad. Amén. La eternidad que tanto han deseado los seres humanos. Vean lo sencillo que es el regreso. Vean lo sencillo que es el huerto del Edén en nuestro tiempo. Y vean lo sencillo que es alargar la mano y tomar del árbol de la vida y vivir eternamente. Tome el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para que viva eternamente. Amén. El regreso al Edén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y vivamos llenos de alegría y de felicidad en el huerto del Edén, comiendo del árbol de la vida para vivir eternamente, esperando la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Amén. Pasen todos muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo a todos con las bendiciones del huerto del Edén actualizado, con las bendiciones del árbol de la vida y del río de agua de vida eterna. Para que vivamos. Nuestro hermano y amigo el